López Guerra, he sido 10 años juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y 9 años magistrado del Tribunal Constitucional Español. Con respecto al juicio actual, pues yo espero que la sentencia que se dicte en su momento pues tenga de tal forma en cuenta los derechos humanos en juego y sea lo suficientemente convincente como para que hagan innecesaria la intervención del Tribunal de Estrasburgo, que es un tribunal por naturaleza de tipo subsidiario. Ha empezado el juicio del procés. Lo que ocurrió en octubre de 2017 fue una crisis constitucional, como nos dijo en este mismo programa hace unas semanas Ignacio Sánchez Cuenca, o un golpe de Estado. El problema con este juicio, creo yo, está que se trata de una materia en la que prácticamente pues, no hay antecedentes, no hay precedentes. ¿Qué ocurre? El pronunciamiento que se haga en este juicio pues, va a tener consecuencias no solo muy graves en su momento para los afectados, sino también para el resto de los ciudadanos. Es decir, porque el tribunal va a sentar precedentes, va a sentar pautas con respecto a cómo si se pueden limitar derechos humanos importantes, el derecho de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, los derechos de los representantes populares. Entonces, yo creo que la importancia de este juicio reside, desde la perspectiva de los derechos humanos, no tanto el que se inserte en una cuestión política muy amplia, sino que tiene consecuencias pues, muy graves para la democracia y para el régimen de derechos humanos en España. Pero en cuanto a la calificación de los hechos de octubre como crisis constitucional o golpe de Estado, ¿usted hacia dónde se inclina? A mí me resulta difícil aplicar el término golpe de Estado. Tradicionalmente yo cuando pienso en España pues pienso en el golpe de Estado del general Primo de Rivera en Barcelona en 1923, o el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en Sevilla, o el intento de golpe de Estado que culminó en la Guerra Civil por parte de los generales sublevados. Es muy difícil, para mi forma de ver, trasladar ese concepto a los hechos que ocurrieron en Barcelona. Se puede llamar crisis constitucional. Hombre, había crisis constitucional en cuanto efectivamente se planteaban alternativas pues, que afectaban a la Constitución. Pero golpe de Estado realmente creo que es una licencia poética, si usted quiere. Una licencia poética. Pues se ha usado mucho ese término, Bueno, pero señor es un López término Guerra, que gusta mucho, es fácil de utilizar y viene a la mente rápidamente, pero francamente a mí no me parece que sea el más adecuado para esta circunstancia. El fiscal habló de juicio en defensa de la democracia. ¿Qué le parece esta definición? Yo creo que, a mi modo de ver, no tiene mucho que ver. Este juicio se refiere a responsabilidades concretas de sujetos concretos. Entonces, lo que hay que verificar es si efectivamente se han llevado a cabo unos hechos y lo que para mí es importante, si cuando se llevan a cabo el análisis de estos hechos se tienen en cuenta los derechos humanos, los derechos de las personas afectadas. No basta con decir, no, es que se están defendiendo intereses muy importantes, pues la unidad de España, o de la otra perspectiva, la independencia de Cataluña, o se está hablando de la democracia. No, un juicio penal tiene que ver conductas concretas y tiene que hacerlo con todas las garantías. Esta es como debe, desde mi punto de vista, como debe enfocarse este juicio. Es decir, yo lo hago de la perspectiva, que es muy importante, hecho de los derechos humanos de los afectados y de todos los demás que nos vemos concernidos por esto. Las defensas han denunciado falta de imparcialidad de este tribunal. ¿Usted cree que es un tribunal independiente el que está juzgando la causa de los hechos de octubre? A ver, en general, el sistema judicial español pues es un sistema que se puede decir es independiente. Si usted me pregunta que el juicio actual, el juicio es independiente, yo no tendría mucha dificultad en decirle que yo creo que no tienen por qué recibir órdenes y si las reciben no tienen por qué obedecerlas. Yo ahí no tengo problemas. La imparcialidad, la cuestión de la parcialidad sí que está planteada, obviamente, y eso es una cuestión que tendrá que ver cómo lo resuelve el tribunal, porque tendrán todas estas cuestiones pues tendrán que expresarse y no pueden pasar por ellas como si no existieran, sino que tendrán que hacer algún tipo de justificación. Estamos en el principio del procedimiento, vamos a ver qué ocurre. Ya. ¿En España hay separación de poderes? Claro, hay que pensar una cosa. El Poder Judicial español es español, pero está ya inserto en un sistema europeo. Es decir, pertenecemos a la Unión Europea con el Tribunal de Luxemburgo, estamos sujetos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha sido ratificado por España y que es derecho inmediatamente vigente. Y es un tema eso que me parece importante,
porque a veces se dice, bueno, los jueces españoles van a aplicar el derecho español, el Código Penal, y luego que Estrasburgo decida sobre derechos humanos. Es una visión absolutamente falsa. Es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es un convenio que ha sido ratificado por España. Es un derecho que vincula a los jueces españoles. Cuando un juez tiene que juzgar, pues si un juez penal tiene que juzgar con el Código Penal, pero también con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, interpretado por la jurisprudencia de Estrasburgo. Incluso yo diría más, en la última doctrina del Tribunal Constitucional, si hubiera contradicción entre el derecho nacional, entre el Código Penal y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tiene preferencia la aplicación del Convenio Europeo. Es decir, los jueces españoles son jueces de derechos humanos y están vinculados por el convenio, no únicamente por el Código Penal. Yo creo que eso es algo que se debe tener en cuenta. No es que estemos juzgando ahora y luego ya veremos qué dice Estrasburgo. No, no, hay que aplicar la doctrina de Estrasburgo y el Convenio Europeo, aplicarla en cada caso. Ya, no me ha dicho un sí rotundo cuando le he preguntado si en España hay separación de poderes. Hombre, se podían perfeccionar. Vale. Por ejemplo, lo vamos a dejar así. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, pues se discute mucho. Yo he sido miembro del Consejo del Poder Judicial, sí, y la solución del Consejo que da la Constitución no es muy buena. Es decir, yo creo que podría mejorarse. ¿Lo que se está celebrando ahora en el Supremo es un juicio político? A mí me parece que es lo que una colega mía llamaba un bucle judicial. Es decir, dentro de un problema político general, pues se ha producido una especie de fenómeno lateral que ha sido, en vez de resolverse los problemas políticamente, pues se han encajado dentro del Poder Judicial, en un procedimiento. Claro, eso, pues se quiera que no, tiene consecuencias políticas, pero lo que se está dilucidando en ese juicio son cuestiones, como decía antes, cuestiones penales que tienen una proyección considerable sobre los derechos humanos. ¿Los acusados son presos políticos? Bueno, son presos, quiero decir, estamos siempre con los conceptos, ¿no? A mí me parece que todavía no hay sentencia, eso es evidente. Entonces, el dato que tenemos es que de los acusados, pues varios llevan 1 año y bastantes meses en situación de prisión provisional sin que se haya producido una sentencia. ¿Eso está justificado? La doctrina del Tribunal Europeo es muy restrictiva, es decir, en el sentido de que solo cabe la prisión provisional antes de juicio cuando se dan, pues, unos supuestos muy precisos, y además esos supuestos, pues, tienen que ser ponderados continuamente por el tribunal de que se trate, porque claro, el paso del tiempo afecta a estas cosas. ¿Hasta qué punto en este caso está justificada esta situación de prisión? A mí me resulta difícil considerar que hay una justificación suficiente. Se alega el peligro de evasión de la justicia, el peligro de fuga. ¿No? Sí. Y se dice, no, pero es que otros se han fugado. ¿Podemos tomar decisiones sobre unas personas que tienen arraigo social basándonos en lo que han hecho otros? Si hiciéramos eso, estarían las cárceles posiblemente llenas de presos preventivos. En este aspecto yo no voy a definir si son presos políticos o no, porque está hablando de conceptos. Pero sí creo que la situación de prisión a mí no me parece muy justificada, me está difícil el justificarla desde la perspectiva del mero derecho penal y del derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿La unidad de España en este juicio está por encima de todo? Ya le he dicho, esto es un juicio penal que se dilucidan responsabilidades de personas y se plantean cuestiones muy importantes y muy graves de derechos humanos. Invocar la unidad de España, invocar la defensa de la independencia de Cataluña, invocar cualquier otro principio político, pues resulta, a mí me parece que es ocioso. En este punto lo que estamos viendo es algo muy importante, establecer las pautas que van a tener en España, en general, van a tener las restricciones de derechos tan importantes como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de manifestación, la libertad por parte de los elegidos de actuar libremente. Eso es lo importante. Entonces, invocar grandes principios para realmente afectar a estos derechos, me parece que eso sí que es politizar un juicio, a mi modo de ver. ¿A los líderes independentistas se les ha vulnerado el derecho a manifestación, a expresión, libertad de expresión, a reunión? Se ha iniciado el procedimiento, entonces vamos a ver. Vale. Lo que sí está planteado es la cuestión, es decir, efectivamente esos problemas los vemos todos, vemos los problemas que afectan a todos estos derechos y entonces vamos a ver cómo resulta la sentencia, pero hasta que no se produzca sentencia, pues no podemos saber si hay violación o no.
porque claro, una sentencia no solo tiene que hacer justicia, tiene que parecer que hace justicia, y por lo tanto las deliberaciones, no solo las deliberaciones, sino los razonamientos internos de la sentencia son muy importantes. Hombre, yo quiero tener la confianza de que la sentencia va a ser lo suficientemente razonable y de acuerdo con los derechos humanos como para que realmente el Tribunal de Estrasburgo, en todo caso, tenga un papel, que es el que tiene, papel subsidiario. El desideratum, lo que habría que desear es que no hiciera falta ir a Estrasburgo, es decir, que la decisión que se tomase fuese lo suficientemente convincente como para que no hiciera falta. Bueno, debería ser, bueno, igual va en la línea de los que muchos dicen que este juicio del Supremo está adoptando características muy garantistas para evitar el trompazo en Estrasburgo. Yo prefiero pensar que está adoptando características garantistas para cumplir con los mandatos del Convenio Europeo. Es decir, insisto, el Convenio es una ley que nos vincula y vamos a pensar que la solución, que los problemas que se plantean los tenemos que solucionar nosotros, y cuando digo nosotros me refiero dentro del ámbito del proceso actual, y no esperar que se resuelvan en otras instancias. ¿En España hay libertad de expresión? Vamos a ver, yo creo que el nivel que hay en general es bueno, está dentro del estándar europeo, pero hay que señalar también que hay aspectos para mí peligrosos, es decir, cuando no se tiene en cuenta que no solamente los mandatos de la ley, sino que tienen que ser los mandatos de la ley interpretados a la luz de los principios y los derechos del convenio. Entonces hay casos en que el Tribunal de Estrasburgo pues, ha tenido que intervenir y recordar esto, es decir, que se trata de que hay unos derechos, y la libertad de expresión tiene tal trascendencia política y social, que entonces hay que intentar la ley de esa perspectiva, y sobre todo por un motivo, y eso es lo peor, no que haya muchos casos de restricción de la libertad de expresión, sino el efecto que podemos decir disuasorio o inhibitorio que pueden tener algunos casos, lo que el tribunal que usa el inglés usa el término dice chilling effect. No se trata de perseguir a todos los periodistas o a todos los que hacen expresiones, pero basta con castigar a uno o dos para que esto tenga un efecto disuasorio considerable. A mí me preocupan los casos que ha habido hasta ahora porque pueden tener este efecto, aun cuando a mi modo de ver, pues por ejemplo, ya digo, el Tribunal de Estrasburgo ha tenido que emplearse en varias ocasiones. Bueno, usted estaba allí cuando se juzgó lo de la quema de fotografías de la familia real, me parece, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, claro, el caso en sí, luego hay que decir esa sentencia, la línea de la sentencia de Estrasburgo ha sido luego seguida por las jurisdicciones españolas, lo cual señala que tanto, por una parte, el peligro del efecto inhibitorio de la restricción, como por otra parte, la importancia que tiene la fijación por los tribunales de precedentes, digamos, que tengan en cuenta los derechos humanos. ¿Fue legal la aplicación del 155 en Cataluña? Vamos a ver, el 155 lo que dice es que el Gobierno pues, podrá dar instrucciones a las autoridades autonómicas. La doctrina constitucionalista inicial consideraba que dar instrucciones a las autoridades suponía que se mantenían esas autoridades. La aplicación que se hizo no fue esta, fue simplemente suprimir estas autoridades. Esto, digamos, que queda abierto porque hay un procedimiento constitucional sobre este asunto, de forma que vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Mi primera impresión cuando yo vi cómo se aplicaba el 155 fue sorprenderme, porque ya digo, la doctrina constitucionalista, en fin, hay obras sobre esto, se había escrito mucho, y se excluía, en principio, que esto supusiera la supresión pura y simple, aunque fuera momentánea, de las instituciones autonómicas. Claro, y eso no me lo ha preguntado usted, pero si ya es dudoso que la supresión provisional de las autoridades autonómicas pues, sea de acuerdo con la Constitución, la supresión indefinida pues sí que parece bastante estar claramente en contra. Sobre todo porque hay partidos políticos que ahora mismo están prometiendo en su programa electoral, vamos a decirlo así, una aplicación indefinida del 155 si ganan. Pero vamos, la aplicación indefinida del 155 supone la supresión pura y simple del principio de autonomía que está consagrado en la Constitución. Si ya es difícil, ya digo, el pensar en una suspensión temporal, porque claro, la suspensión temporal, en último término, depende de la mayoría del Senado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la estructura autonómica del Estado está dependiente solo de la espada de Damocles, que es una mayoría del Senado. Eso es difícil de apreciar, pero en fin, es una cuestión, digo, que está abierta. Ahora, suspensión indefinida,
yo creo que eso va contra la literalidad inmediata del artículo 155. Desde el punto de vista constitucionalista no es aceptable. ¿Este conflicto tiene solución más allá de este juicio, del tema judicial? Tiene que tener solución, ¿no? Lo que yo creo, vamos a ver, el conflicto, seamos realistas, no se trata de que repentinamente el año 2016 o 2017 pues surja un problema con respecto a la relación de Cataluña con el Estado español. Pues a los que nos gusta la historia vemos que el problema de la relación de Cataluña y el Estado español pues, es de siglos y se plantea continuamente. Como todos sabemos, el famoso filósofo nuestro querido Ortega dijo aquello que la cuestión catalana hay que conllevarla, como diciendo esto no tiene solución. Yo creo que ¿por qué no va a tenerla? Es decir, yo creo que las personas están para entenderse y para llegar a tipos de acuerdos. Claro, tenemos un arcoíris de soluciones, desde el extremo centralismo hasta la independencia, pasando por la autonomía, la federación, la confederación, lo que usted quiera. Yo creo que precisamente la necesidad para la convivencia es que los líderes políticos lleguen a acuerdos y lleguen a una solución. Yo la idea de un conflicto permanente en los próximos 10, 20, 30 años no me es aceptable. Es decir, me resisto personalmente a pensar que eso pueda ser así. Pero fíjese, Pedro Sánchez habló de la posibilidad de poner un relator de por medio y también fue un fracaso estrepitoso esto. Yo creo que en principio hay que abrir la negociación porque obviamente todo el mundo va a empezar pidiendo lo máximo. Y las negociaciones precisamente consisten en que partiendo de posiciones maximalistas, poco a poco se va llegando a algún tipo de acuerdo. Entonces, a mí me parece que el negarse a discutir diciendo que hay que cerrar los temas de discusión, no me parece que sea lo más conducente a llegar a un acuerdo. Yo creo que en las negociaciones, sobre todo entre partidos políticos, pues hay que hablar de todo. Y luego cada uno parte de su punto de vista y la negociación consiste en que cada uno ceda algo por su lado. Y ojalá sea eso lo que ocurra. Se me ocurre la posibilidad de reformar la Constitución, que es algo que está encallado desde hace mucho tiempo. Sí, pero yo creo que eso es porque hay una especie de espejismo. La Constitución de 78 se hizo por consenso, pero claro, hay que pensar que el consenso era porque no quedaba más remedio, en unas circunstancias excepcionales, la situación se venía de una dictadura, hay que pensar la existencia del terrorismo en aquel momento, el recuerdo de la guerra civil, es decir, que era necesario la existencia de fuerzas internas en España opuestas al sistema democrático. Había que llegar a algún tipo de acuerdo y se llegó a una transacción porque no quedaba más remedio. Claro, en este momento las circunstancias españolas son muy distintas. Entonces, digamos que la idea de conseguir un consenso en esta situación de todas las partes, similar al que hubo en el 78, es un poco utópico. Ya. Yo creo que una reforma de la Constitución, si hace falta, pues habrá que hacerlo, que alguien se arriesgue a presentar propuestas concretas y que intente reunir el apoyo popular necesario. Ya sé que esto pues, puede suponer un sacrificio para líderes políticos que en un sistema democrático necesitan un apoyo electoral, pero si somos responsables, yo creo que alguien tiene en algún momento que hacer propuestas ya determinadas, no propuestas vagas, hablar de federalismo y demás, sino propuestas concretas de cómo debe hacerse la reforma. La posibilidad de celebrar referéndums de autodeterminación. Sí. Si se pudieran celebrar, a lo mejor no estaríamos en este follón en el que estamos. Bueno, el concepto de autodeterminación lo que pasa es que es un concepto, digamos, político o moral. Es decir, no hay un tribunal internacional ante el que pueda presentarse una demanda de autodeterminación. El problema aquí es fundamentalmente, para mí, no cómo se llaman las cosas, si se llama referéndum de autodeterminación o referéndum sobre constitucional, sino si se respeta o no se respeta el principio democrático, que quiere decir que la voluntad del pueblo es la que tiene que tenerse en cuenta al final de todo. A mí me parece que nadie puede discutir cualquier solución que se dé al problema catalán, tiene que contar con el asentimiento del pueblo catalán. ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? Pues mire, hay muchas fórmulas y por el nombre, como decía otro, por el nombre no vamos a discutir. Y yo creo que eso, por ejemplo, ¿por qué los temas que se han planteado, por qué la ley fundamental de Cataluña, por qué tiene que llamarse Estatuto de Autonomía y no, como pasa en Alemania o Estados Unidos, Constitución de Cataluña, por ejemplo? Son ejemplos, pero nadie lleva a cabo estas propuestas concretas. Nadie se atreve, ¿eh? como decía usted, ¿no? Hace un rato. Bueno, hay que pensar que en un sistema democrático
los líderes políticos dependen de los votos, y eso es legítimo y no podemos negarlo. Eso ocurre, estas críticas se hacían ya desde la época de las ciudades-estado griegas, ¿no? que en los sistemas democráticos pues hay que conseguir una mayoría. Gracias, muy bien, gracias por sus explicaciones esta noche en el Preguntas Frecuentes. Okay, muy bien. Muy amable.